Me llamo Jürgen y hace 50 años, en los 70, quería ser físico, como mi héroe, Einstein, posiblemente el científico más famoso de todos. Quería resolver los misterios del universo. Pero luego, con los años, cuando era adolescente, me di cuenta de que posiblemente había algo más importante y significativo que podía hacer. O sea, crear un científico artificial que aprendiera a ser mucho más inteligente que yo. En esa época me di cuenta de que no era tan listo, pero sí lo suficiente como para construir algo que aprendiera a ser más inteligente que yo. Un científico artificial que supiera resolver todos los problemas que yo mismo no podía resolver. Así, yo me podía jubilar y este científico artificial podía resolver los misterios del universo. Le conté todo eso a mi madre, en los 70, y me dijo que estaba loco. En los 80, cuando estudiaba ciencias de la computación para conseguir todo eso, les conté lo mismo a mis compañeros, y también me dijeron que estaba loco. Es imposible construir a lo largo de tu vida una inteligencia artificial que sea más inteligente que un ser humano. Eso me dijeron. Luego, en 1987, empecé a publicar artículos sobre ello y a principios de los 90 ya había un montón de artículos interesantes sobre las redes neuronales artificiales, que son las precursoras de lo que ahora llamamos inteligencia artificial. La mayoría de las IA actuales se basan en estas redes neuronales artificiales. En aquella época teníamos varias invenciones chulas, pero no le interesaban a nadie. De hecho, en esa época, a principios de los 90, di una conferencia donde hablé sobre nuestros recientes logros en el campo de la inteligencia artificial. Pero a nadie le interesaba el tema, salvo a una única persona en esa conferencia. Una joven. Le dije, señorita, me da mucha vergüenza, pero le daré la charla solo a usted. Y me dijo, vale, pero dese prisa porque soy la siguiente ponente. Vamos, que no le interesaba a nadie en esa época. Sin embargo, los mismos algoritmos viejos que publicamos en ese entonces están presentes hoy en día en vuestros móviles. La IA para el reconocimiento de voz, la traducción y todo eso está basada en lo que hicimos nosotros en ese entonces. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué no funcionó en ese entonces y por qué funciona ahora? Porque cada 5 años, la informática se vuelve 10 veces más barata. En otras palabras, 30 años equivalen a un salto cualitativo. Por eso ahora podemos programar 1.000.000 de veces más por el mismo precio de aquel entonces, cuando publiqué esos artículos. Ahora tenemos cosas como ChatGPT. Y la G, la P y la T de ChatGPT vienen de lo que hicimos nosotros allá por 1991. En ese entonces no se podía hacer mucho, pero hoy tenemos 10 millones de veces más informática por el mismo precio y ahora se pueden hacer un montón de cosas chulas. Y lo mejor es que todavía no hemos visto nada. Porque en los próximos 30 años, si seguimos a este ritmo, y tiene pinta de que seguiremos así, conseguiremos otro salto cualitativo. Y todo lo que hoy nos parece impresionante, parecerá ridículo dentro de 30 años. La gente echará la vista atrás y dirá, mira, se sorprendían con los modelos extensos de lenguaje y con ChatGPT. Les hará gracia lo ingenuos que éramos. Es una evolución increíble que iremos viendo y que es una continuación de la evolución anterior que se ha desarrollado durante décadas y ha pasado desapercibida. Todo va a cambiar. Ahora son los mismos tíos de siempre, como mis compañeros que fruncieron el ceño ante mis predicciones en esa época. Ahora ya no se ríen de esto. Y algunos incluso han cambiado de parecer y han dicho que la IAG, Inteligencia Artificial General,
llegará pronto, debido a ChatGPT y modelos extensos de lenguajes similares. Pero no se compara en nada con lo que vamos a ver. Todo esto ya está transformando la civilización. Pero no habrá ningún aspecto de la civilización en las próximas décadas que no se vea profundamente influenciado por eso. Cabe destacar que no existen solo las IA que nos sirven de herramienta e imitan ciegamente lo que nosotros les hemos enseñado. Existen otras IA, como las que he tenido yo en el laboratorio durante décadas, que se fijan sus propios objetivos como si fueran pequeños científicos artificiales o científicos en general. Son como bebés. ¿Los bebés cómo aprenden? No aprenden descargando datos de Facebook, no. Aprenden haciendo sus propios experimentos y fijando sus propios objetivos. Ellos mismos se fijan unos objetivos y piensan, a ver qué pasa si hago esto y aquello. Y mediante los experimentos que se inventan, descubren y aprenden cómo funciona el mundo y cómo ser más resolutivos ante el mundo. Muchos de estos experimentos se lo inventan ellos. Aprenden más bien poco de sus padres, mientras que de sus propias experiencias científicas aprenden muchísimo. Ahora tenemos redes neuronales artificiales que hacen lo mismo, y en mi opinión van a ser las más interesantes. Esas IA que no solo imitan ciegamente a los humanos, sino que se fijan sus propios objetivos. Si no les damos la libertad de fijarse ellas mismas unos objetivos, no serán tan inteligentes como las otras IA que sí gozan de esa libertad. Entonces, estas IA autónomas van a resolver muchos problemas que conciernen a la humanidad, pero habrá un siguiente paso que irá más allá. Las IA autónomas, los científicos artificiales, van a llegar al sitio donde la mayoría de los recursos físicos construirán otras IA incluso más grandes. Y no me refiero a nuestra pequeñísima biosfera, sino al espacio exterior, donde se encuentra casi toda la materia y energía necesarias para construir más robots, IA, infraestructura, fábricas de robots autorreplicantes y todo eso. Por lo tanto, el futuro próximo seguirá girando en torno al ser humano, pero a largo plazo evolucionará de tal forma que el ser humano ya no tendrá el control, porque las IA se extenderán desde la biosfera, por el sistema solar y la galaxia, hasta el resto del universo observable. Llevará mucho tiempo, debido a la velocidad de la luz. El universo es tan grande que llevará su tiempo colonizarlo por completo. Pero es lo que va a pasar. Por tanto, lo que estamos viendo ahora no es solo otra revolución industrial. Es algo que va a ir más allá de la civilización y la humanidad tal como la conocemos. Se podría comparar con lo que pasó hace 3,5 mil millones de años cuando comenzó la vida en la Tierra, cuando la química se convirtió en biología. Algo similar e inmenso está ocurriendo ahora, y es un privilegio haber sido testigo de sus comienzos y haber contribuido en cierta manera. ¿Tenéis alguna pregunta? Hola, Jürgen. Mi nombre es Octavio. Elon Musk dijo que lo has inventado todo. Has hecho una contribución tremenda a la inteligencia artificial. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esta contribución y sus aplicaciones actuales? Hay muchas aplicaciones de esta IA que hemos desarrollado. Pero antes de entrar en eso, déjame explicar primero de lo que va la IA moderna. En realidad, va de redes neuronales artificiales que son un poco como lo que tenemos en el cerebro. Están basadas en el cerebro humano. El cerebro humano tiene unos 100.000 millones de pequeños procesadores que se llaman neuronas.
Cada neurona está conectada a otras 10.000 neuronas de media. Algunas de ellas son neuronas de entrada. Son como una cámara, unos ojos que captan cientos de millones de píxeles por milisegundo. Son números pequeños. Pensad en los números del 0 al 1. Y hay otras neuronas de entrada que son como un micrófono, unas orejas o un sensor táctil y están conectadas al cerebro mediante cables. Algunas de estas neuronas son neuronas de salida, que se activan cuando piensas o mueves los músculos de la mano o la cara cuando hablas. Tu vida se activa cuando recibes todo ese flujo de datos y los traduces en acciones que conducen al éxito, donde el éxito equivale a comer 3 veces al día. Pero para eso tienes que ganarte la vida. Y para eso tienes que aprender cómo funciona el mundo. Conseguir un trabajo, ir al supermercado, comprar comida y cosas así muy complejas. Son cosas muy complejas que los niños tardan 20 años en aprender. Ahora bien, las redes neuronales artificiales de ahora son similares porque también tienen estas conexiones y cada conexión tiene una pequeña fuerza. Cada conexión tiene una fuerza que dice, ¿cuánto influirá esta neurona de aquí en esa neurona de allí en la siguiente etapa? Al principio, cuando somos bebés, todas estas conexiones parecen aleatorias, pero vamos aprendiendo y algunas se refuerzan y otras se debilitan. Así el cerebro acaba aprendiendo a hacer todo tipo de cosas que antes no sabía hacer, como conducir un coche, reconocer voces o traducir de una lengua a otra. Pues lo mismo ocurre con las redes neuronales artificiales, que implementan estos principios. Entonces, lo que hicimos fue crear varios tipos de redes neuronales artificiales que fueran mejores que las anteriores para aprender a partir de secuencias largas, como cuando lees un texto largo y tienes que clasificarlo. Para clasificar todo ese texto, tienes que memorizar lo que ya has aprendido. Todo eso no funcionó en los años 80. Pero luego encontramos la forma de comprimir enormemente los datos de entrada mediante todo tipo de trucos que tienen que ver con la P de ChatGPT. La P viene de preentrenamiento. Teníamos algo que ahora se llama transformador lineal normalizado. Pero eso da igual. No sois expertos. No viene a cuento. Es un tipo específico de transformador que se usa mucho para los modelos extensos de lenguaje. De ahí viene la T de ChatGPT. Y la G viene de generativo. También se da en las IA generativas de las que tanto se habla ahora. Entonces, nuestra contribución en los 90 fue básicamente crear 2 redes neuronales artificiales que se pelearan. Por un lado, teníamos una red neuronal que producía salidas. Y por otro, teníamos otra red que leía esas salidas e intentaba predecir sus consecuencias. Entonces, la segunda red se dedicaba a predecir. Intentaba minimizar sus propios errores mientras predecía las consecuencias de las salidas que daba la primera red. Cada vez predecía mejor las consecuencias. Pero entonces, la primera red reñía con la segunda porque quería aprender a producir salidas, reforzando y debilitando los pesos. Quería aprender a generar pesos que engañasen a la segunda red para que siguiese produciendo errores. Básicamente, maximizaba la misma función de pérdida que minimizaba la segunda red. Por eso reñían. Y este truquito que usamos en 1990 ahora se usa mucho para crear deepfakes, donde las salidas son imágenes y las predicciones son cuestionarse si las imágenes son falsas o no. Quizá habréis visto estas imágenes que parecen extremadamente reales, pero no lo son. Estas son algunas cosas que hicimos entonces. Podría hablar largo y tendido. Mi alumno de doctorado, Seb Hochreiter, en 1991, como veis, todo ocurrió en 1991. Había hecho su tesis donde no solo implementaba la idea del preentrenamiento,
sino que también analizaba las razones por las cuales no funcionaba el aprendizaje profundo. Aprendizaje profundo es un sinónimo más de redes neuronales profundas que aprenden. El aprendizaje profundo no funcionó en esa época, pero al final ha funcionado, pues la tesis de Seb explicaba detalladamente por qué ese aprendizaje profundo no funcionaba matemáticamente y además ofrecía una solución. Esa solución se llama ahora conexiones residuales. Es la base de lo que hoy conocemos como memoria larga a corto plazo. Es algo que tiene sus raíces en la tesis de mi exalumno. Más tarde lo publicamos en una revista en 1997. Pero repito, nadie mostró gran interés hasta que los ordenadores ya eran bastante rápidos, allá por el 2010, cuando por fin ganamos competiciones con otros trabajos de mis alumnos como Alex Graves y Felix Gers. Luego, en 2010, las grandes empresas de la cuenca del Pacífico vieron que podían crear un reconocimiento de voz mejor que con los métodos anteriores, y a partir de ahí se popularizó. Llevó un tiempo para que se popularizara, pero ahora ya lo tenéis en el móvil. Hola, Jürgen, soy Andrés. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento. En algún momento has comentado que deberíamos construir una inteligencia artificial que haga del universo un lugar mucho más feliz. Respecto a esto, ¿tienes algún ejemplo inspirador que nos puedas compartir? Y sobre todo, ¿cuál es tu mayor esperanza respecto a la inteligencia artificial? Sí, antes de hablar sobre todo el universo, culpa mía, he hablado antes del universo. Pero antes de entrar en eso, vamos a hablar sobre cómo la IA puede alargar nuestra esperanza de vida y hacernos la vida más fácil, sana y feliz hasta cierto punto. Por ejemplo, en 2012, hace 12 años, cuando la informática era unas 200 o 300 veces más cara que ahora, la IA que usaba mi equipo ganó un concurso de detección del cáncer. Teníamos unas muestras de mama y con el microscopio podíamos ver las células, algunas de las cuales suponían un riesgo. Estaban en la fase mitótica, que es la etapa previa al cáncer, pero también había células benignas. Normalmente hace falta un profesional médico, un histólogo que detecte qué células son cancerosas y cuáles no. Pero nuestro sistema acabó venciendo los demás sistemas del sector y la academia. Era una red neuronal de aprendizaje profundo que no sabía nada de histología, pero la entrenamos con un montón de datos. Nosotros tampoco sabíamos nada de histología, pero la entrenamos y acabó siendo mejor que los demás sistemas que competían. Hoy en día, ese mismo método se usa en cientos de aplicaciones, y no solo la detección del cáncer, sino también en detección de placas en las arterias mediante tomografías y todo tipo de aplicaciones en el ámbito sanitario. Si buscáis en Internet LSTM, son las siglas en inglés de memoria larga a corto plazo. Es de lo más famoso que hemos creado y actualmente es la IA más citada del siglo XX. Si lo buscáis en Internet junto con alguna palabra médica, por ejemplo, diabetes, buscáis LSTM diabetes y os saldrán un montón de artículos que contengan LSTM y diabetes en el título. No solo en el texto, sino también en el título. Eso es porque alguien lo ha usado para detectar mejor y predecir mejor la diabetes. Hay muchas aplicaciones para la arritmia, por ejemplo, todo tipo de problemas cardíacos y muchas otras enfermedades. Así que me alegra mucho que estas redes neuronales artificiales sean de una inmensa ayuda en el ámbito sanitario, aumenten la esperanza de vida de las personas y las ayuden a estar más sanas. Y cuantos más datos podamos recoger de personas enfermas, más beneficios habrá luego. Por ejemplo, si tuviéramos acceso a todos los datos de los hospitales, como el tratamiento de cada paciente, quién lo ha comprado, quién lo ha tomado, bajo qué circunstancias, ver el TAC coronario
o lo que se hayan hecho, si tuviéramos acceso a todos esos datos, veríamos todo tipo de correlaciones cruzadas entre los tratamientos que ahora se desconocen. A lo mejor un hombre que se toma una medicación y 5 años después empieza a tomarse otra, probablemente a los 2 años se muera de un infarto o algo así, como pasa en la mayoría de los casos. Eso puede verse con los datos, pero actualmente el mayor problema es tener acceso a esos datos. Nuestros algoritmos pueden aprender a partir de esos datos. Buenas tardes.